Quiero leer la palabra de Dios, Hechos 17, 16 al 30. Este mensaje se llama Viaje a Atenas. Y ahora después voy a conectar nuestro viaje, que fue un viaje de trabajo. También estuvimos con Kiarita festejando sus próximos 15 años. La llevamos con nosotros a Atenas y pasamos una semana extraordinaria. María Laura también vino de Francia y se juntó con nosotros, trajo al bebé y al esposo, y pasamos un tiempo muy bonito allí, pero reflexionaba en la palabra de Dios cómo traer todo lo que recibí después, visitando los lugares que Pablo visitó. Entonces quiero leerles Hechos 17, del 16 al 30. Dice Lucas: mientras Pablo los esperaba en Atenas, acuérdense que Pablo había sido agredido en Tesalónica, y en ese momento la Macedonia y Grecia eran todo un solo bloque. Entonces de Tesalónica él pasó a Berea, pero los judíos que estaban en Tesalónica también se fueron atrás a Berea para perseguirlo. Entonces los hermanos lo mandaron a Atenas, camino a Corinto, y él se fue por mar y llegó antes. Los otros se fueron caminando y llegaron un tiempo después. Entonces relata esta historia: mientras Pablo estaba esperando a los que venían con él en ese primer viaje misionero, los esperaba en Atenas, dice, le dolió el alma al ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Entonces se lo llevaron a una reunión del Areópago. ¿Se puede saber qué es esta nueva enseñanza que usted presenta?, le preguntaron. ¿Por qué no viene usted con ideas que nos suenan extrañas? Queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Pablo se puso de pie en medio del Areópago, tomó la palabra: ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento a todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos los que busquen, y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como alguno de sus propios poetas griegos dijo, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, a que se arrepientan. Un mensaje central.
Mensaje que presenta a un pueblo, entre comillas, religioso, muy politeísta, la centralidad de Cristo. En estas semanas pude visitar la Acrópolis y desde allí ver la ciudad, como hizo Pablo. Lo primero que se ve desde la Acrópolis es interesante. Hay un monte que tapa, digamos, el mar, el puerto de Pireus, de donde Pablo llegó. Acuérdense, él vino por barco, por eso llegó antes que los otros venían caminando, y tuvo que atravesar eso y llegó a la Acrópolis. Hay un monte, se ve un monte grande, pero en camino a la Acrópolis había cosas que los griegos tenían construidas. Por ejemplo, un teatro. El teatro. Y el teatro de música, que también era otro lugar distinto. Ellos le llamaban el Odeón, o el hospital al lado. Y yo le pregunté, ¿por qué estaba esto así? Teatro, música y salud. Y me dijo una griega, que es parte de la iglesia ortodoxa griega, me dice, porque los griegos creían en la sanidad del cuerpo, del alma y del espíritu. Los griegos entendieron que solo el ser humano había recibido soplo, inspiración. El ser inspirado era el que podía, y eso lo diferenciaba del resto de los animales, crear, imaginar, hacer con su mente. Por eso entendieron que esa capacidad individual que Dios le había dado al ser humano debía ser aquella que usaran para agradar a Dios. Esa cosa especial que Dios les había dado era lo que ellos le devolvían en adoración a los dioses. Eran muchos. Pero ya si vas trayendo lo que dije antes de cómo aplico esto, quizás Dios te dio algo especial y sea eso, tu talento, con lo que tenés que agradar al Dios verdadero. Ellos usaban esa habilidad y de ahí viene la palabra, por ejemplo, arte. Arte, arteus, era para Dios, arteos. De ahí viene la palabra teología, el conocer a Dios. Para ellos, a través del arte, le devolvían a Dios, o a los dioses, a Zeus, a Apolo y a todos los que ellos tenían, lo que Dios les había dado. Así, por ejemplo, fíjense, nace el teatro. Teatro es parateus, teatro. Viene con la misma raíz. Entonces, ¿qué hacían? A través del arte de esas obras, adoraban a sus dioses. Y esas eran las primeras representaciones, siglos antes de Cristo. Pero Cristo llega en ese tiempo donde el imperio greco, en ese entonces, se había podido extender de una manera que el reino empezaría a extenderse también. A un costado, allí, de donde está el teatro, el Odeón, Deus, con la música era para Dios, para los dioses. A un costado de allí estaba la agora, y está hoy. Entonces tenían teatro, Odeón y hospital. Si no funcionaba en lo espiritual, iban a lo almático, y ya, si no era un tema almático, entonces iban a lo físico. Fíjate, eran los tipos, los filósofos, de alguna manera, estaban buscando a tientas, como le dijo Pablo. Pero Pablo los enfoca. La agora, hay dos agoras. La agora romana, que fue cuando los romanos tomaron Atenas y destruyeron la agora. La agora significa multitud, plaza. De ahí viene la palabra agorafobia, por ejemplo, el miedo a las multitudes. Porque en la plaza se juntaban las multitudes, lo que los romanos le decían forum, el forum, el lugar donde estaba todo el pueblo. Ahí se mercadeaba, se iba a conversar y demás.
La Acrópolis estaba separada del Ágora. A la Acrópolis solamente entraba el dios, que era el dueño de la Acrópolis. En este caso, Zeus o Atina. Acrópolis significa ciudad alta. Acro, alto, polis, ciudad. Acrópolis. Y de ahí viene la palabra acrofobia, acróbata. Y también metrópolis, policía, político. Acrópolis era el lugar que los dioses habían hecho para defender la ciudad. La policía, el político, debe defender la metrópolis. No siempre es así, pero bueno, voy a avanzar. Y en el medio, entre la Agora y la Acrópolis, estaba el Areópago. Ahí es donde Pablo se presenta. El título de la Biblia dice que Pablo fue a Atenas al Areópago. ¿Qué era el Areópago? El Areópago era el lugar donde estaban los jueces, donde estaban los que debatían las ideas. No llegaban a la Acrópolis, pero estaban, digamos, entre los dioses y el pueblo. Allí hacían la vida diaria. Areópago. En Grecia, vale notar, nació la democracia antigua, no la moderna, pero la antigua. ¿Por qué nace la democracia? Bueno, el mito dice esto, que había dos dioses, la diosa Atina y el dios Poseidón. Cada ciudad tenía que elegir un dios. Entonces, los que vivían en esa región no se pusieron de acuerdo. Poseidón y Atina no se pusieron de acuerdo, entonces fueron a decirle al padre, a Zeus, ¿quién va a ser el dios? Y Zeus dijo, dejen que la gente elija. Lleven a la gente a la Acrópolis y déjenlos votar. Entonces, Poseidón clavó una espada en la Acrópolis, esto mito, y trae agua de mar hasta allá arriba de la cima y dice, yo les prometo que les voy a dar los mares. Por eso los griegos son tan navegantes, onassis y todo. Pero fueron las primeras flotas, pero también los primeros piratas. Y eran hombres de guerra, de conquista. Entonces, Poseidón les ofreció eso. Pero Atina, la hija de Zeus, le dijo, no, yo les voy a plantar un olivo. Y el olivo va a ser una señal de paz. Si ustedes quieren la guerra, voten a Poseidón. Si quieren la paz y vivir de lo que sus manos hagan, me votan a mí. Y la gente votó a Atina. Por eso Atina es Atena. Y como no es una sola ciudad, sino que son muchos, tugurios de lugares donde la gente vivía, todos ellos adoraban a Atina y por eso se llama Atenas. Así como Corinto no es Corinto, es Corintos, porque eran distintas villas que tenían por Dios a Corinto. Entonces, pero esto me parece bueno para lo que voy a ir después. Quizás me estoy extendiendo un poco. Entonces votan a Atenas, que tenía un olivo. Hoy todavía se conserva parte de ese olivo en la Acrópolis. Entre los griegos, fíjense qué detalle interesante que nos dijo la guía, una extraordinaria. Dice, entre los griegos se esperaba, porque como ellos crearon la democracia, que un hombre votara inteligentemente. Ojo, solo votaban los hombres mayores de 18, las mujeres no, y solo si eran hijos de madre y padre atenienses. Esos eran los que podían votar, o sea, era muy imperfecto el sistema. Pero para que un hombre votara inteligentemente, ese hombre tenía que pasar, se esperaba, 2 o 3 horas del día en la Agora, en el Areópago, que era el lugar donde se iban a debatir ideas. Por eso Pablo fue ahí. Tenía que estar parte de su día enterándose, porque se esperaba que la democracia fuera formándose con gente culta. Esos que estaban en el Areópago eran llamados ciudadanos. Ahora, fíjense, los hombres mayores de 18, que también lo sabían, había, que no iban al Areópago porque les daba lo mismo todos,
¿Saben cómo eran llamados? Idiotos. Y de allí viene el término idiota. Estaban los ciudadanos y los idiotas, aquellos a que todo le daba lo mismo, aquellos que no tenían una posición u otra. El problema para los griegos no era de qué lado estabas, era que tenías que tener un lado. No podía darte todo lo mismo. Si te daba todo lo mismo, eras un idiota, no calificabas para votar. Yo dije, ¡wow! ¡Qué manga de idiotos que tenemos adentro de las... Bueno, en la mitología, Apolos era hijo de Zeus. Zeus era el padre. Ellos también, en todo su politeísmo, creían que había un dios que había creado todo. Para los griegos era Zeus, el dios padre. Y Apolos, el hijo de Zeus, vino a la tierra con el mandato de luchar contra Pitón. Pitón era la que estaba sometiendo la tierra, Delfos. Delfos, una ciudad muy cerca a Corintio, se creía en ese entonces que era el centro de la tierra. Entonces, el hijo de Zeus vino a luchar contra esta serpiente Pitón. Ustedes háganse, después hagan el link intelectual, para liberar la tierra del poder de la serpiente. La diosa, por supuesto, fue derrotada y fue confinada al abismo. A esta gente le vino a hablar Pablo de Jesús. Pero la mitología dice que Apolos, antes de volver a la morada de Zeus, atención porque se pone interesante esto, tuvo que ir 40 días a Tesalia, de donde viene Tesalónica, porque no podía volver al Zeus, a su padre, porque su cuerpo mortal estaba sucio por la muerte de haber matado a Pitón. Entonces, se fue 40 días a Tesalia, Tesalónica, al norte de Grecia, donde estaba, escuchen esto, el rebaño de ovejas de Zeus. Y se purificó durante 40 días pastoreando las ovejas de Zeus, el padre. Luego de eso, recién Apolos podía volver a la morada de Zeus y de allí regresar a la tierra porque la había conquistado, a gobernarla. En su mitología, los 3 meses de invierno, que la tierra estaba a oscuras, los griegos pensaban que Apolos se había retirado de Delfos y se había ido a la tierra de más al norte, lo que ellos le llamaban Hyperboreus. Hyperboreus es donde no hay muerte, donde todo es bello, donde todo es luz, un cielo. Y en los siguientes meses, Apolos volvía desde la tierra de más del norte para traer luz a Delfos. Ahora le voy a dar los sobrenombres inscritos en piedra en la ciudad de Corinto, donde se adora a Apolos. Yo estuve en ese templo, pero ese será otro mensaje, que le daban a Apolo. Primer sobrenombre que le daban a Apolos era Soter. Soter, Salvador. Y ahí viene la palabra soteriología para los cristianos. Todos los que estudiamos teología, cuando estudiamos la rama que se llama soteriología, es la salvación de Cristo el Hijo, el estudio de Cristo el Salvador. Eso es soteriología. Bueno, ellos le llamaban Soter a Apolos. Pero no solamente le llamaban Soter, le llamaban Febos, Febo asoma. ¿Recuerdan la canción de Argentina, el himno? Bueno, Febos quiere decir sol brillante. Para ellos Apolos era brillo. Pero también le llamaban Epicurius, que significa ayudador. Y le llamaba Bouleos, que significa will o voluntad. Vino a hacer la voluntad de Zeus. Increíble cómo Pablo enganchó todo esto y dijo, esto que Dios le fue revelando,
de una manera y que ustedes están buscando por cualquier lado, déjenme decirles por dónde va la verdad. Antes de todo esto, en el año 200, 300 antes de Cristo, Sócrates ya había empezado a hablar y formó la escuela, y por eso lo envenenaron, lo mataron. La escuela de sus discípulos era la escuela del monoteísmo. ¿Por qué? Porque el planteo de Sócrates era este. Él veía toda la idolatría y veía todo el politeísmo, pero él estaba seguro de que adentro del hombre habitaban dos naturalezas, una buena y una mala, una de verdad y una de mentira. Esa era toda la filosofía de socrática, era poder sacar la verdad a través de hacer las preguntas correctas. Entonces, él decía, si la mentira es la que sale, estamos con el mal. Esa era la cosmovisión de la teodicea de Sócrates, era una lucha entre el bien y el mal. Pero decía, si a través de hacer las preguntas correctas conocemos la verdad, entonces estamos en la verdad. Dice, y si hay una sola verdad, tiene que haber un solo Dios. Y por esto lo mataron a Sócrates. Yo no sabía, esto que les estoy diciendo son cosas que me enteré y que me llamó la atención. ¿Por qué? Porque es por eso que muchos de los que escucharon a Pablo no se sorprendieron del mensaje que Pablo les estaba trayendo, porque de alguna manera lo habían escuchado de otra forma en su tradición, entendían más o menos de lo que Pablo estaba hablando. Ahora fíjense, entre los que él les trajo este mensaje con los que empecé a leer, de que Dios empezó a revelar desde el principio, pero nos dio a su Hijo, y es en la figura del Hijo en las que todos tenemos la imagen de Dios. Un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, aunque no lo conozcan, dice que está muy cerca a través de Jesús. Ahí había en el Areópago dos que se convirtieron, uno Dionisio, otro Damaris, que lo menciona la Biblia. Dionisio, a partir de ese encuentro con Pablo, comenzó la iglesia en Grecia, la iglesia ortodoxa. Hoy el 94% de los griegos son todos ortodoxos. Claro, deben ser nominales. Pero dejaron el politeísmo, dejaron de adorar a dioses, y ahora este Dionisio pasó a ser el padre de la iglesia de Grecia. De hecho, en Atenas, el patrono de Atenas es San Dionisio, el que recibió el mensaje y se convirtió en el Areópago. Una persona transformó una ciudad. Sin duda, cuando ahora estudiamos historia, vemos que los griegos nos dieron cultura y que la cultura griega se diseminó por todo el occidente, pero no fue así con el sistema religioso griego. Fíjense, tenemos cultura griega, pero no tenemos politeísmo griego, no tenemos ese sistema religioso. ¿Por qué? Obviamente, porque Dios lo hizo. Esa sería la primera respuesta lógica. Dios se interesó en cambiarles. ¿Pero por qué? Porque Pablo fue a presentarles a Jesús. Y cuando Jesús es presentado de la manera en que Pablo se lo presenta, no hay nada más necesario. Él cubre todo. Ya no necesitas adorar a nadie más, porque Jesús enseña una mejor manera de vivir, lo que ellos le llaman praxis, práctica. Sobre todo a los pobres que vivían en la agora, que no tenían acceso a la Acrópolis. Jesús trajo un buen mensaje para los que eran abandonados, para los desposeídos, para los pobres. Y las enseñanzas de Jesús que Pablo empezó a enseñar allí en Grecia eran coherentes, y para los filósofos la coherencia era muy importante. Entonces por eso la tomaron, porque no estaba enseñando algo teológico, estaba enseñando coherencia de vida, práctica de vida. Fíjense,
Y voy a terminar con esto. El primer discurso de Jesús, abriendo él la boca, está registrado en Lucas, capítulo 4, en el Evangelio de Lucas. Pero es una cita textual del libro de Isaías del Antiguo Testamento 61, que les voy a leer Isaías 61, 1 al 11. Dice: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar los corazones heridos, proclamar la liberación de los cautivos y libertad de prisioneros, pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, y a consolar a todos los que están de duelo, a confrontar a los dolientes de Sion. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Gente extraña pastoreará los rebaños de ustedes, y sus campos y viñedos serán labrados por otros. Pero a ustedes los van a llamar sacerdotes del Señor, les dirán ministros de nuestro Dios, se alimentarán de las riquezas de las naciones y se jactarán de los tesoros de ellas. En vez de su vergüenza, mi pueblo va a recibir una doble porción. En vez de deshonra, se regocijará en su herencia. Y así, en su tierra, recibirá doble herencia y su alegría será eterna. Yo, el Señor, amo la justicia, pero odio el robo y la iniquidad. En mi fidelidad los recompensaré y haré con ellos un pacto eterno. Sus descendientes serán conocidos entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Quienes los vean reconocerán que ellos son descendencia bendecida del Señor. Me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema, o a una novia adornada con joyas. Porque así como la tierra hace que broten los retoños y el huerto hace que germinen las semillas, así el Señor omnipotente hará que broten la justicia y la alabanza en medio de todas las naciones. Y dice que en ese momento, esto lo relata Lucas, les leí Isaías, Lucas 4, 20, 21, dice que en ese momento, dice, luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Ese es un mensaje práctico del Evangelio. Quizás ese mensaje era el que Pablo enseñaba en Grecia. Y por eso esa sociedad que estaba tan confundida, buscando por cualquier parte, pero que estaba tan temerosa porque sabía que no lo tenían todo. Por eso tuvieron un Dios desconocido, no querían quedarse afuera de nada. Pablo los reenfoca y le dice, déjense de buscar a tientas. Jesús está cerca. Muchachos, ¿no es bueno que nosotros como iglesia de Jesús, como hijos de Dios, podamos traer este mensaje y poder decir, por el mérito y la virtud de Jesús, podemos acercar el favor del Señor a tu casa? Podemos hacer que los pobres vuelvan a tener dignidad, que los desposeídos puedan tener un lugar. Los griegos lo agarraron, inmediatamente se ve. ¿Y nosotros? El Señor les bendiga ricamente. ¿Amén? Amén. Gloria al Señor.